Hola, buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas al tercer capítulo de este programa que se llama Instruye al niño en su camino. Quiero en primer lugar dar gracias a las personas que han ido de a poquito conectándose con el programa, le han puesto like, algunos se han suscrito amorosamente al canal. Desde ya agradecer ese favor y gracia que Dios pone en ustedes para que esto siga apareciendo en la red y otras personas puedan escucharlo. Y también honrar a mi esposo, que la semana pasada lo olvidé por el apremio de aprender sola a manejar este tipo de programa. Agradecerle a él que amorosamente me instala aquí el sistema de audio, me deja solita en lo que es su oficina, desde donde se graba este, este programa. Perdón. Entonces, estoy así porque como trabajadora del mundo de la educación, aquí en Chile, durante el periodo otoño-invernal, tenemos la obligación de vacunarnos contra ciertas enfermedades virales, eh, broncopulmonares mayoritariamente, como aquí la influenza o una dosis de COVID obligatoria, que sería la quinta por lo menos que a mí me correspondería administrarme. Entonces tenemos un poquito ahí de romadizo, de problemas en las cuerdas, pero estamos bien. ¿Ya? Partemos haciendo una síntesis de lo visto de los capítulos anteriores para que sigamos viajando como en profundidad a lo que queremos decir y luego subir como en una especie de montaña rusa y luego otra vez bajar para ir entendiendo a través de la palabra de Dios qué significa esta enseñanza de instruye al niño en su camino cuando muchos, o al menos en mi caso, no tuvimos la oportunidad de conocer este camino cuando éramos niñas y niños y por supuesto dimos muchos botes, se llama en Chile cuando uno hace cosas de manera errática y por supuesto pagar el precio de nuestras malas decisiones. Partimos en el primer capítulo hablando de dos familias. La principal, que era Adán y Eva, en el huerto del Edén, que luego de su salida por este quiebre, ellos viven su propia experiencia, me imagino, de tristeza, hoy día le llamaríamos con estas palabras depresión, añoranza, arrepentimiento, pero donde ya no hay posibilidad de volver atrás. Y en estas circunstancias eh, engendran, paren, educan, forman a sus dos primeros hijos. Hay un tercero que hablaremos en el capítulo subsiguiente. Eh, y uno de ellos es Caín, que fue el mayor, a quien le tocó todo el proceso, hoy día sabemos, de gestación con este tipo de emociones, sensaciones, y el otro fue Abel. Y Caín tenía eh, la capacidad de ser labrador de la tierra y Abel era pastor. Si volvemos un pequeño paréntesis más atrás, la orden que Dios le da a Adán cuando lo crea, antes de crear incluso a Eva, le dice que él tiene que hacer tres cosas, principalmente en el lugar donde ha sido ubicado, posesionado, tiene que labrar, cuidar y proteger. Estas tres cosas que no se terminaron de hacer en el jardín, también algunas de ellas salieron con ellos del jardín del Edén. Y es por eso que Caín labra, es un labrador, un agricultor, ¿ya? Un artesano de la tierra, si lo quiere ver de manera romántica. Y Abel cuida ganado, cuida ganado.
Y en esta experiencia de ofrendar a Dios que ellos viven, uno con una ofrenda de verduras y otro con la separación del mejor de los animales para Yahvé, siendo que él mira con agrado una y no la otra, pero no por eso menosprecia la otra, sino que, bueno, Dios elige. Le dice a Yahvé que esta sensación que él tiene de frustración, que es lo que hablábamos el capítulo pasado, que es este segundo pecado de la comparación, está la desobediencia y luego la comparación, a él lo quieren más que a mí, a él lo valoran más que a mí y yo voy generando resentimientos en mi corazón. Finalmente Caín lo que hace es matar a su hermano, a su único hermano menor. Y luego Dios le pregunta por su hermano y él le dice, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Es decir, ¿está sobre mí la responsabilidad de cuidar y proteger a un otro? Y si ustedes se fijan, esto era parte de la trilogía, llamémoslo así, o de los 3 mandatos que Dios le da a Adán. El de labrar, cuidar y proteger. Y ahí surge en Caín un segundo pecado, desde el que ya vienen con sus padres, que ya sería un tercero, la desobediencia, la caída, la expulsión, que es una consecuencia, que es el asesinato y el saber además que él no está capacitado para cuidar a nadie, ni siquiera cuidar de sí mismo, porque cuando él es expulsado también de ese territorio, él tiene un diálogo con Dios que hablaremos también más adelante. Luego, no dice en la palabra que Adán y Eva estuvieran con ellos mientras aprendían estos oficios. Más bien se presentan ellos como personas solas haciendo esto. Es decir, era tal el quiebre que ya no había hoy día entendemos esta relación diseño-familia nuclear con intimidad, que era lo que ellos no tenían. Y por eso ocurre lo que ocurre. Luego también vimos a Job en el primer capítulo con él haciendo estos sacrificios. Job, una persona muy adinerada que tenía, hoy día lo entendemos así, como todos sus requerimientos resueltos: ropa, trabajo, comida, familia, donde sus hijos eran lo que hoy día llamamos unos gozadores, siempre estaban haciendo banquetes, invitaban a sus hermanas, pero nunca lo invitaron a él. No dice, y además sus hijos invitaban a sus padres, no narra eso. Solo habla de gente que se reúne y pasaban varios días en este proceso de fiesta, de juerga, de carrete, de rumba, y finalmente en esa ley es que ellos mueren, haciendo lo que nosotros llamamos lo que se les vino en regalada gana. Eso lo vimos en el primer capítulo. Y hicimos una comparación con la cultura, un poco el Chavo, de cómo se educaba, la influencia que nosotros teníamos a través de la televisión en relación a los niños. Y luego, la semana pasada, entramos a ver 2 familias más en el libro de Génesis y en el libro de Jueces. Primero vimos a Noé, que era una familia compuesta de 7 personas: Noé, la esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y que Noé vive en un mundo pervertido, cubierto de maldad, y sin embargo, aún con toda la influencia perversa que está a su alrededor, es capaz de hacer lo bueno delante de Dios, apartarse de ese mundanal ruido, le llamaríamos ahora. Y al hacerlo, él encuentra gracia delante de Dios y Dios le muestra su plan. Le dice que él va a destruir el mundo a través de un diluvio, algo
completamente desconocido, siendo que ni siquiera conocían la lluvia, y le pide que construya una embarcación extraordinaria, una arca. Perdón. Noé lo hace junto a su esposa, a sus hijos, a sus nueras, y en esta edificación además él rescata o resguarda a determinadas parejas de animales, de aves y reptiles bajo el mandato de Dios. Y ellos viven el diluvio y pasan muchos días adentro y luego finalmente después de un par de meses logran abrir el arca, ya el agua retrocede, Dios hace un pacto con ellos una vez que Noé sale del arca y toma una cantidad de animales, los mejores, ¿sí? Terneros, ovejas y aves, y los sacrifica para Dios. Y ante eso Dios se acuerda, y no es que Dios se había olvidado porque no tiene Alzheimer, Dios recuerda su pacto con Noé y habla con él y le dice que nunca más va a destruir a la humanidad y sella esta alianza con lo que nosotros conocemos como el arco iris. En este sello de la alianza nos quedamos hasta ahí. Eh, Siguen pasando los días, que es lo que vamos a ver ahora, y dice el capítulo 9 de Génesis que Noé planta una viña, Noé es labrador, Noé recoge la primera enseñanza de Adán. Él planta una viña, él labra, porque además la tierra estaba buena. Es decir, de dejar de ser hoy día le llamaríamos un ingeniero civil, un constructor civil, un diseñador, eh, hoy día vuelve a la tierra y planta una viña y una vez que la vid da frutos, él se embriaga. Si bien todo esto ocurre en dos líneas, nosotros y nosotras sabemos que la viña o una parra le llamamos aquí en Chile, no da frutos de manera natural. Digamos, si usted le inyecta todo esto artificial que va apurando y estresando a la planta, pero no da frutos en un año, ¿ya? Bueno, quizás ahí sí, pero no da frutos en un año. Así que podemos elucubrar que es probable que hayan pasado 2 años, quizás hasta 3 años, para que dé una cantidad de racimos importantes, de modo que nosotros podamos hacer con eso generar vino. Dice también la Biblia que el vino alegra nuestro corazón, pero que la embriaguez no alegra nuestro corazón. Entonces lo que hace Noé es labrar la tierra, plantar, recoger, hacer una vendimia, moler y genera vino y se embriaga y queda desnudo durmiendo su embriaguez. Aquí hay un detalle, perdón otra vez. Noé, aparentemente, de acuerdo a lo que dice el texto, labra solo la tierra. Y una vez que está en el tiempo de cosecha, no comparte esta gloria de la cosecha, porque una uva dulce es un proceso maravilloso. No comparte con su familia, no se lo muestra compartiendo con su esposa, con sus hijos, esta oportunidad de beber de la vid. Se dice que está solo. Cuando uno se embriaga solo, y no voy a hablar por mi experiencia porque en realidad el alcohol no es, digamos, la piedra de tropiezo de mi camino antes de conocer a Cristo, pero cuando uno se embriaga y además se embriaga solo, está dando cuenta
de que hay una parte de nuestro corazón y de nuestra mente que aún está perturbado, vamos a llamarlo así, o triste. Porque de hecho hay aquí en donde yo vivo, muchas rancheras, que es un tipo de música, hablan de que el hombre cuando está triste va al bar, se embriaga para tratar de olvidar a la que amaba, pero por más que beba no logra olvidarla, ¿ya? Y hay un bolero y muchas cosas que hacen una oda a este proceso, al embriagarme solo. Pero además cuando nos empezamos a beber y a embriagarnos, nuestra mente, nuestro cerebro de partida se inflama, se altera y empiezan a salir los recuerdos uno tras otro. Y es probable que es esto lo que le ocurre a Noé. Y empieza a pensar y a recordar que antes de construir el arca había gente, mucha gente, y hoy día aparentemente son solo ellos los que tienen el privilegio de poblar la tierra, y también es complejo porque se debe haber sentido solo, quizás no de Dios, pero fue un proceso extraordinariamente duro lo que le tocó pasar a Noé, y Dios estuvo con él, pero fue difícil. Entonces, en este proceso de embriaguez, que primero uno dice, hoy qué rico estaba, y después ya cuando va entrando en otros procesos, fue tan profundo en que finalmente él termina sacándose toda su ropa y se quedó dormido en sus recuerdos, vamos a llamarlo así, sin ir a especular sobre otras acciones físicas que hayan ocurrido en este proceso de embriaguez extrema. Pero todas y todos hemos sido testigos de algún hombre muy ebrio en las calles, y a veces de mujeres ebrias en las calles durmiendo como quedaron, ¿sí? Y algunos en sus evacuaciones humanas naturales, pero que en ese proceso no se ven naturales, más bien nos parecen tristes e incluso repugnantes. No sabemos si eso le pasó a Noé, pero si él quedó desnudo, dormido, solo en su tienda, asumimos que él no estaba pasando por un buen momento. Y él, dice la escritura, que tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Y si bien Cam sale en el lugar del medio, luego en el versículo 10, yo lo anoté porque no me lo sé de memoria, pero lo anoté por aquí. En el versículo 10 del capítulo, él dice que Cam era el hijo menor de Noé. Y este hijo menor es testigo de la desnudez de su padre, es decir, de todo este proceso que su padre estaba viviendo. Y a él ese proceso, en vez de generarle un pudor, lo que genera es ridiculizar a su papá, blasfemar de su padre con sus hermanos, porque eso fue lo que fue a hacer, así como, eh, oye, otra vez, supongamos, mi papá está ya curado. Eh, yo he conocido casos, no familiares, sino más bien de mi alrededor, de niños o de esposas que cuentan que sus hijos tienen que salir a buscar a su papá en las calles cuando se queda dormido ebrio, y eso no es un espectáculo feliz. Y a los niños y a los jóvenes eso va dañando su corazón. Pero cuando la palabra dice que Cam vio la desnudez de su padre, no solo vio toda su piel sin ropa y percibió sus genitales, y algunos dicen que él dañó a su padre físicamente al verlo desnudo. No estamos hablando solo de lo que vio, sino de lo que él sintió. Él quiso avergonzar a su padre delante de todos sus demás familiares. Y desde esa perspectiva, ¿sí?, sus hermanos mayores, con un poco más de prudencia, entran de espalda, cubren al padre,
salen sin mirar atrás y lo dejan. Los 3 hermanos se educaron alrededor de toda esa influencia maligna que estaba antes del diluvio. Pero es probable que solo en Cam haya ejercido un daño, de modo que él, por todo lo que había vivido, no logró establecer este límite de que nuestro Padre, aun haciendo lo malo a nuestros ojos, merece nuestra honra. Bueno, todavía no estaban escritos los mandamientos, pero Noé era un hombre que había tenido delante de Dios una relación distinta, y sus hijos, cuando Dios hace el pacto con él, fueron testigos de este proceso. Quizás Cam, por ser el más pequeño, con él fueron mucho más condescendientes, porque siempre el hermano mayor, el primer hijo, se lleva todas las exigencias. Y si tengo 3 hijos, ya el último, yo ya sé que se cría solo, ya sé que no se muere cuando se resfría, ya sé que si se cae y le sangra un poco la rodilla o la pera o la frente, no morirá. Entonces fueron sobre él también, protegiéndolo y no estableciendo límites claros. Pero cuando su padre se entera de lo que él hace, no dice la Biblia cómo se entera, quizás vino su mujer y habló con él y le dijo: oye Noé, mira, ocurrió esto, no sé, no lo hagas más, porque no está bien, qué van a pensar las yernas, no que van a pensar así de qué van a decir, sino que finalmente a nosotros se nos dio la oportunidad de poblar la tierra, de ya no hacer ningún acto perverso, no seas tú el primero que reproduzca cosas que antes nosotros habíamos visto. O tal vez fueron sus hijos en una conversación: papá, no te vimos bien, ¿qué está pasando? ¿Puede contar con nosotros? Sigo especulando. El tema es que cuando Noé se entera de que su hijo pequeño, el niño como decimos en Chile, la guagua, ya el conchito también le llamamos en este país, hace lo malo, es más todo lo que Noé ya había vivido junto a tu familia, hace que él reaccione de manera tan tajante y declare que su hijo, Cam, va a ser el esclavo de sus hermanos. Y todo lo que él haga, ¿sí?, va a estar marcado por esta maldición. Y de hecho, Cam, una vez que se multiplica, termina transformándose en Canaán. Y todos sabemos que Canaán siempre fue una tierra donde habitó el pecado, la idolatría y la desobediencia. Ahí terminamos con lo que habíamos comenzado la primera parte la semana pasada con respecto a Noé, que está en Génesis, capítulo del 6 al 10. Y también hablamos de otra familia, que es la familia que está en el libro de los jueces, desde el capítulo 2 en adelante. Este era un matrimonio, ya, dice el nombre del padre, que se llamaba Manoah, o Manoah, que también sale en otras traducciones. Y él tenía una esposa que no podía tener hijos. Finalmente, la esposa, me imagino, no lo dice, pero sí se entiende que ella estaba triste. Tiene una experiencia, se le aparece un ángel y le dice que ella va a tener un hijo y este hijo va a ser bendecido por Dios, pero ella tiene que no consumir nada fermentado, ni vino, ni sidra, ni comer nada impuro. ¿Por qué es importante que una mujer tenga hijos? No es
Vamos a partir desde la negación. No es porque estamos solo diseñadas, dirían ciertos discursos por ahí un poco encendidos para ser reproductoras. No, nada que ver. ¿Ya? Lejos de la realidad. Dios nos dio un diseño, por supuesto, en el jardín del Edén, y ese diseño, aunque fue eh, distorsionado por el quiebre del Génesis, el quiebre de la desobediencia, el diseño sigue estando. Dios no ha cambiado de opinión. El hombre tiene que trabajar, labrar, cuidar y proteger. La mujer tiene que ser la ayuda idónea, estar a cargo de los hijos, nutrir a los hijos y estar a cargo de la casa, ¿sí? Para que ella edifique la casa. Entonces, una casa sin hijos es una casa donde una mujer tiene una edificación incompleta. ¿En qué sentido tiene una edificación incompleta? En que es la mujer, o somos las mujeres, las abuelas, mayoritariamente, las que al bebé les enseñamos el lenguaje, el hablar a través de comunicarme con él verbalmente, ya sea que le cante, que le hable, que le enseñe a decir palabras, ya sea que le hable gestualmente a través de los abrazos, ¿sí? De las expresiones de mi rostro, o simplemente ya sea que cuando más grande yo lo vaya direccionando. Siempre, pero en el primer tiempo es la madre la que hace esto. Y es la madre, las abuelas, en general es el rol que Dios le dio a las mujeres, lo que transmiten la historia del linaje. Es decir, yo le enseño al bebé quién es su papá, quién es su mamá, quién es su hermana, quién es su abuela, qué hacía la abuelita, cómo cocinaba, qué hacía el abuelo, cómo trabajaba. Yo transmito, sí, la identidad de un linaje. Lo voy enseñando en la memoria y después junto al padre eso, cuando empiezan a trabajar los dos en equipo, ¿sí? Hace que el niño arraigue este proceso. Por eso que una mujer estéril era la, digamos, probabilidad de que ese árbol no solo no diera frutos, sino que quedara hasta ahí en ese tiempo y en ese espacio cuando se unían dos en un matrimonio, ¿ya? Y llegar hasta ahí. Bueno, la esposa de Manoa le cuenta a él que vio un ángel, luego el ángel se les aparece a los dos y le dice que el niño que viene con una bendición especial de Dios, de que no le cortarán el pelo, que no tiene que comer nada impuro, que no debe beber nada, ¿ya? Y que él, por supuesto, Dios lo envía para que el pueblo filisteo, que en ese tiempo tenía sometido al pueblo de Israel, eh, sea vencido mayoritariamente. Pero este niño precioso que fue Sansón, este niño regalón, este tesoro de mamá, ya, era un niño que tenía un temperamento autoritario dominante y se hacía lo que él quería. De hecho, cuando él le pide a su papá que se quiere casar con una filistea la primera vez, y su papá le señala que ahí en su tierra, entre las mujeres de Israel, hay mujeres bellas, sí, hay mujeres que lo pueden hacer muy feliz, y él dice, yo quiero eso. Entonces a veces cuando nos ha costado tanto tener un hijo, o cuando tenemos hijos muy mayores, o cuando simplemente no le ponemos límites a los hijos creyendo que es por el exceso de amor que los tenemos, eh, educamos niños tiranos. Y Sansón era uno de ellos. Era un niño caprichoso. De hecho,
dice que en el versículo 10 del capítulo del 12, capítulo 14, 12 al 20, esperen un poquito, y también lo puse y ahora no lo encuentro. En el capítulo, dice que en el capítulo 16, que al final dice que Sansón era muy rico, por lo tanto también Sansón tenía todas sus necesidades resueltas. Perdón, tener nuestras necesidades resueltas no nos hace arrogantes de por sí, ¿ya? No es sinónimo una cosa de la otra. Pero como él no conocía ningún tipo de limitación, creía que todo estaba en un chistar de dedos, que por ser quien era, el hijo de quien era, por tener las cualidades que tenía, él no solo no tenía límites, sino que todos debían, ¿sí?, conceder los deseos que él tenía. Finalmente él se separa de esta primera esposa porque, bueno, ella tenía un carácter bastante tóxico porque no solo era del pueblo enemigo, sino porque así la presentan, y luego de hacer varias cosas que eran incorrectas, como tocar cosas impuras, ¿sí?, beber vino, que era lo que se le pedía que no hiciera, él cae enamorado, enamorado de Dalila. Imagínense ustedes una persona de carácter, de un temperamento duro, que no pide las cosas por favor, que no respeta las enseñanzas de su padre, cuando se da cuenta que está enamorado de una persona y esa persona descubre la vulnerabilidad en que el otro quedó por causa de este amor, de esta emoción, ¿sí? Claro, él quedó como un gatito, como un cachorrito en manos de esta Dalila, que era a su vez azuzada por quienes gobernaban el pueblo filisteo, y siendo él juez, Sansón, de Israel, en realidad más pasaba en este otro lugar. Y finalmente Dalila lo logra manipular y le quita, le roba toda la bendición con que Dios lo había cubierto por tantos años. Sansón muere avergonzado delante de los filisteos. Y si bien Dios lo apoya una última vez, le da su fuerza, y ese día murieron más filisteos que nunca antes de los que Sansón había eliminado, finalmente Sansón no logra tener descendencia y su árbol genealógico no prospera. Y eso también es una lección que Dios nos da, de que cuando no educamos de manera correcta a nuestros hijos en el camino de Dios, en la palabra de Dios, la vida de nuestros hijos se acorta. Dice que Sansón fue juez durante 20 años. O sea, sabemos que no fue juez desde niño. Supongamos que empezó a ser juez a los 20 años, hasta los 40. Y si comenzó a ser juez a los 30 años, hasta los 50, sigue siendo todavía una persona en la plenitud de su vida. Y a él no se le permitió tener descendencia. Por lo tanto, su historia y la de su padre Manoa y la de su madre quedó hasta ahí. Hemos terminado con estos 2 capítulos hoy día, y lo importante de lo que hoy compartimos, de formar al niño en su camino, en la palabra de Dios, de cuando chico enseñarle la palabra, quién es Dios. Sabemos que en el periodo de la adolescencia y de la juventud ocurren cosas. La promesa es de Dios, que dice que cuando sea viejo
no cuando esté decrépito, anciano, enfermo, cuando sea viejo, es decir, cuando sea mayor, Él no se apartará del camino, porque Dios tiene memoria de su promesa y porque es Dios quien da el crecimiento. Entonces, si nosotros educamos a nuestros hijos en el amor de Dios, en la obediencia de Dios, y obviamente nosotros también nos reeducamos en el amor y en la obediencia de Dios, Dios le dará el crecimiento a nuestros hijos y se ocupará de bendecirlos a ellos. Y desde esa perspectiva, nosotros solo tenemos que seguir por este camino, leer la palabra, orar, escuchar alabanzas en la intimidad de la congregación, pero también en la intimidad de nuestro hogar. Pero cuando estamos haciendo otras cosas, como estudiar para una prueba, también hay que orar antes de estudiar. Y también antes de dar la prueba enseñarle a nuestros hijos que por último en silencio, si no quieren que sus compañeros lo fastidien, les hagan bullying, en silencio decir, Señor, abre mi entendimiento, ayúdame. Y de acuerdo a los resultados, darle la gloria a Dios, alabarlo, como aprendí en una película de los hermanos Kendrick, por si uno gana y por si uno pierde, lo alabamos igual, igual le damos la gloria al Señor. Y si nos toca ir a trabajar, damos gracias por nuestro lugar de trabajo, por nuestra asignación, aunque no nos gusten necesariamente todos nuestros compañeros, aunque a veces nuestros colegas se pongan difíciles, aunque veamos que los niños cada vez están más complejos, que es lo que me toca ver a mí, donde yo me desenvuelvo hace ya varios años. Y la estrategia del enemigo es hacernos creer que la cosa está tan difícil que parece que es el Hades, el infierno, el que va ganando. Pero sigue siendo al revés. La promesa de Dios es que el Hades no va a prevalecer en contra de la iglesia, en contra de la novia de Cristo, en contra del pueblo de Dios que es la iglesia. Y en la iglesia estamos los adultos, están los jóvenes, están los niños, están las familias, están los líderes, están los pastores y la mayoría de nosotros tiene seres en formación, hijos, nietos, sobrinos, sobrinas, jóvenes que uno ve pasar por ahí y no es que uno los ande sermoneando. A veces una sonrisa, un abrazo es suficiente para darle paso a lo que ellos están viviendo. Hoy día los jóvenes están siendo muy bombardeados, pero no solo de cosas de las redes, también de lo que ellos viven en los colegios, en las universidades. Yo lo veo en el jardín, ligerito, a los niños les ponen la tele a muy alto volumen, les ponen música poco edificante, pero que parece que es música para niños, pero en realidad no es música para niños, ¿sí? Es música que el mercado establece con sonido estrepitosos y muchas veces estrambóticos para niños, pero no es así, no les hace bien, altera su sistema frontal y sus neuronas. Hemos terminado este tercer capítulo, yo les agradezco su atención de querer escuchar. ¿Para dónde vamos? Vamos a decir que Dios nos muestra a lo largo de su palabra, desde el Génesis al Apocalipsis, que los vamos a ir trabajando de adelante hacia atrás, de adelante al medio, del medio hacia el final y del final hacia adelante, de que todas las familias con las que Dios se relacionó eran familias imperfectas, porque los seres humanos somos seres humanos imperfectos, frágiles, envejecemos, nos enfermamos, así estamos diseñados, ya vamos a morir, así estamos diseñados. Nacemos en una fragilidad maravillosa
y vamos creciendo en esta fragilidad, nos vamos desarrollando. La fragilidad no se acaba porque nuestros centímetros empiezan a aumentar o nuestros años también, o se desarrolla mi capacidad intelectual o soy muy bendecido económicamente. La fragilidad no se acaba por eso, permanece a lo largo de nuestras vidas, nos acompaña. Y las familias frágiles e imperfectas que salen en la Biblia, Dios intervino en ellas para hacer una obra extraordinaria. Y del mismo modo hará con nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos, incluso si nuestros hijos adolescentes, mayores, se han apartado ellos y tienen palabras o argumentos en contra de lo que nosotros decimos, así todo Dios los bendice y en algún momento Dios los va a traer. Ojalá que no los quebrante tanto, pero tenemos que recordar que somos vasijas de barro frente a Dios, hombres y mujeres, niños, jóvenes, ancianos, y Dios tiene que quebrarnos para volver a moldearnos, ¿sí? Para que en este cuenco, cuando caiga el agua de su Espíritu Santo, que es un agua cristalina, el sonido se escuche mejor y aquel que tiene sed y beba de esta agua a través de nosotros, que somos el vaso, no vuelva a sentir sed jamás. Por eso, si tiene alguna situación familiar con sus pequeños, sus adolescentes, sus hijos mayores que en este momento parecen complejas y nos hacen sentir quizás hasta una derrota, recuerde, es la iglesia la que hace retroceder al enemigo y no es el enemigo que hace lo contrario. Dios es poderoso, amoroso, eterno, y Él tiene un diseño y Él no cambia su diseño, no muda. Nosotros sí cambiamos de opinión, tenemos excusas, pero Él no lo hace. Bendecimos a Dios por este momento maravilloso que nos toca compartir donde quiera que usted esté y en el día que usted vea este programa, este podcast. Le damos gracias a Él por su favor en nuestras vidas, pidiéndole que sea Él quien lo acompañe a usted en este tránsito de toda esta semana que nos toca vivir, si es que Él lo permite, aquí en la tierra. Gracias por sus hijos, sus hijas, por nuestra vida cuando fuimos hijos e hijas. Todavía tengo la oportunidad de serlo. Mi madre aún sigue viva. Y en esta condición de ser hijos e hijas, no importa la edad, también debemos ser instruidos. Nuestra instrucción no termina. Dios les bendiga, que vivan un tiempo extraordinario. Nos vemos la próxima semana, si Dios no dispone otra cosa. Sean muy bendecidos.